Esta es una producción de Iglesia sobre la Roca de Delicias, serie expositiva de la carta de Pablo a los Romanos. Hemos entrado a la tercera sección de Romanos. Nos encontramos ya en esa tercera sección de la carta de Pablo a los Romanos. Y esta es la parte práctica del Evangelio. El otro lado de la moneda. Esto es el fruto natural al que debe llevarnos creer en el Evangelio. Cuando en el primer capítulo Pablo plasma su tesis de todo lo que va a desarrollar, él dice, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, nosotros por medio de la fe somos justificados, pero también nuestra manera de vivir respecto a Dios tiene que cambiar, tiene que haber una diferencia. En otras palabras, el justo, el impío, ¿verdad?, que fue declarado inocente, el aborrecedor de Dios, ha sido salvado, ha sido declarado inocente por la fe en Jesús y ahora él debe de vivir de cierta manera. Así que comenzamos contemplando la semana pasada las misericordias de Dios y diciendo que ellas son el mayor incentivo para que nosotros vivamos una vida santa. Decíamos que nosotros debíamos negarnos a nuestros deseos corrompidos, presentarnos al Señor como una ofrenda, como un sacrificio viviente, como un sacrificio que está viviendo, ¿sí? Y no como los paganos que lo hacen para recibir algo de Dios, sino a causa de lo que ya el Señor hizo por nosotros. Únicamente teniendo, insisto, lo que el Señor ya hizo por nosotros, su amor que Él nos mostró en la cruz, es el más grande incentivo para vivir una vida diferente. Voy a recapitular un poco lo que vimos la semana pasada, porque es la mitad del sermón de la semana pasada. Así que en la primera parte de este pasaje que hemos tomado, el versículo 1 y el versículo 2 de la carta de Romanos, Pablo nos exhorta o nos ruega de manera dulce a presentarnos como un sacrificio vivo, apartado para Dios, porque esa es nuestra verdadera adoración a Él. Esa es nuestra adoración más razonable, que el Señor se haya dado todo. Nosotros tenemos que sacrificarnos todos. Así que quiero que vayamos al texto de la semana pasada nuevamente y vamos a continuar con él. Entonces vayamos a leer el pasaje. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio como vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Leemos el segundo versículo nuevamente. No os conforméis a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Decíamos la semana pasada, literalmente, que este ruego de Pablo tiene un doble carácter. Tiene que ver con el cuerpo, la presentación de nuestro cuerpo para Dios, pero también con la renovación de nuestra mente. Así que hoy nos centraremos en la segunda parte de este ruego. ¿Sí? No se enfoca, insisto, ya en el cuerpo, sino que se enfoca en la mente, en el carácter. Aquí vemos el carácter íntegro, lo que hace la persona, pero también lo que la persona es. Fíjate que algunos comentaristas ven una división entre el cuerpo y la mente, mientras que otros dicen, bueno, no puede haber el sacrificio del versículo 1, no puedes presentarte a Dios como sacrificio vivo si primero tú no tienes la transformación por medio de la renovación de tu entendimiento. Así que esto es lo que yo acepto, esto es lo que yo creo. Tú no puedes presentarte como sacrificio vivo si primero no eres transformado por dentro, íntegramente, tu mente, tu corazón, tus emociones. Si no eres transformado de esta manera, no puedes
no puedes sacrificarte al Señor. Fíjate que mi intención la semana pasada fue que consideraras que es necesario, que tú tienes que tomar una responsabilidad, que es necesario que tú te niegues y te sacrifiques y que tomes el toro por los cuernos, que digas: yo soy responsable de lo que hago, soy responsable de cómo vivo. Si esta semana lo pusiste en práctica, seguramente te diste cuenta que no es tan fácil como parece. Te diste cuenta que esta lucha es más dura de lo que tú te puedes imaginar. ¿Cómo podremos sacrificar el cuerpo? ¿Cómo podemos entregarnos a vivir santamente y ser una ofrenda agradable a Dios si antes no cambiamos nuestra mente? No podemos adorar razonablemente a Dios si nuestra mente no ha sido transformada, no ha sido renovada. Así que veamos la segunda parte de este ruego. Veamos detenidamente qué es lo que Pablo dice siendo transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que si tú tienes deseos, que si el Señor te ha llamado y tú dices: yo quiero vivir para Él, entonces ora sinceramente, dile: Señor, yo no puedo, yo necesito que tú me ayudes. Vamos a orar. Señor, muchas gracias porque tú eres un Dios justo y fiel, un Dios verdaderamente asombroso en misericordia. Señor, mira, todos tenemos deficiencias en este lugar. Todos estamos faltos de carácter de acuerdo a lo que Cristo es. Señor, a veces queremos sacrificarnos, pero la lucha es tan dura, la lucha es tan terrible, que a veces, Señor, creemos que no vamos a poder continuar. Quizá esta semana fracasamos en presentarnos como sacrificio vivo. Señor, ayúdanos a ver y ver esos fracasos ciertamente como una oportunidad que tú nos das para examinarlos y correr y no cometer lo mismo. Gracias por esta semana, Señor. Transforma nuestra vida, transforma nuestro corazón para poderte ser ofrendas gratas a ti. Si hay preocupación, si hay circunstancias, Señor, que estén agobiando nuestra vida, permite que tengamos paz y que nos dediquemos a estudiar y escudriñar tu palabra de una manera, Señor, entendida. Muchas gracias. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Lo que vamos a ver primero es que Pablo da dos instrucciones. Este es como quien dice, el punto 3 de todo el pasaje, o el punto número 1 del sermón del día de hoy. Pablo da dos instrucciones. Esta parte es una exposición de algunas instrucciones. La primera es un estímulo a dejar un aspecto negativo, mientras que la otra, es un llamado a tomar o hacer un aspecto positivo. Así que vamos a identificarlas rápidamente en el pasaje para que comencemos a desarrollarlas. Fíjate cómo dice: y no se conformen a este. Sí. En el idioma original, este verso comienza con una conjunción y. O sea, ustedes tienen ahí un punto. De hecho, la Biblia de las Américas, la Biblia nueva latinoamericana de la Biblia, la versión nueva latinoamericana de hoy comienza con una i, pero todas las demás no. Es como un punto y aparte. Esa i significa que está ligando la idea. Dice: y no se conformen. Eso es un estímulo a dejar lo negativo, a no conformarse a este mundo. Y el exhorto positivo dice: sino sean transformados en su entendimiento. Es el estímulo positivo. ¿Sí se fijan? Dos partes. Deja una cosa y haz otra. Deja lo negativo, pero toma lo positivo. Deja el comportamiento tal y haz esto.
Ahora, vamos a ver qué es lo que significa no conformarse a este siglo. Cuando leemos este texto y tratamos de relacionar la palabra conformación, lo primero que viene a nuestra mente es hacer pacientes o aceptar alguna situación determinada. Por ejemplo, no vas a salir de vacaciones, ¿verdad? No, pero no hay problema. O sea, se conformó. ¿Cuánto te dieron de aguinaldo? No, pues que 500 pesos. Ah, no hay bronca. Uno se conforma, pero no es esa conformación a la que el texto se refiere. Incluso eso, cuando yo leí hace tiempo, este pasaje era lo que yo creía, como estar paciente en una circunstancia y decir, pues está bien. Pero no es lo que Pablo dice. Esta palabra en otras versiones, no os conforméis, es traducida como no se amolden, no se adapten. Literalmente la palabra en griego se refiere a formar algo en una forma similar o parecida. Es conformar algo al mismo patrón, moldear a la misma conducta. Es simplemente adaptarse. Es lo que hace una plastilina al ser metida en un molde. Seguramente has visto esa plastilina Play-Doh. Y usamos esos moldes para darle forma a la plastilina. Bueno, esto es lo que Pablo trata de decir, que no nos amoldemos como una plastilina que se adapta a un cierto molde. Hace tiempo estuve leyendo de la capacidad que tiene un hombre para adaptarse, o sea, para amoldarse. Incluso es algo que asombra a la psicología y a la sociología. Y han dedicado un estudio tan exhaustivo que le han nombrado a esto adaptación social. Lo definen como el proceso por el cual un grupo de personas o un individuo modifica los patrones de comportamiento para ajustarse a las normas dominantes del medio social en el que se mueve. De hecho, o dicho de manera simple, el individuo deja ciertas conductas y prácticas para tomar otras, dependiendo de los intereses del entorno. Es como, ¿sabes qué? Aquí todos llegamos tarde. Lleguen tarde. ¿Me explico? O sea, no hay problema. O cosas como esas. Uno deja ciertas conductas y toma otras de acuerdo a su entorno. De hecho, cuando alguien llega por primera vez a un trabajo, llega muy puntual. Pero ya cuando ve que todos son una bola de irresponsables, se da ciertos permisos para llegar también tarde. Así que esto es dejar conductas y prácticas para tomar otras dependiendo de nuestros intereses. Es como un camaleón que cambia de color de acuerdo a las necesidades. Y Pablo dice, no tomen la forma, no se conformen, no se adapten a este siglo. Tal parece que el apóstol ve en este siglo un molde al que estos creyentes pueden adaptarse. Y él los exhorta a no hacerlos. Algunos comentaristas dicen que los romanos estaban imitando ciertas conductas de ese tiempo. Y él les dice, hermanos, no hagan eso. No imiten, no se amolden, no se metan en el molde de este siglo. Fíjate que algunas de las versiones de la Biblia pueden traducir, o mejor lo dicho, lo traducen en vez de este siglo, como este mundo o al mundo. La palabra siglo es traducida del griego aion y literalmente es esta edad, refiriéndose al periodo de tiempo que se ha caracterizado por el dominio del pecado y Satanás. Desde Adán y Eva, el sistema de prácticas y estándares de aquellos que se encuentran sin Dios, esos que son muertos espirituales, esos que rechazan a Dios, son los que están bajo el sistema del mundo. Aquellos que han estado por un tiempo, hemos estudiado muchas veces y en muchas ocasiones y de muchas maneras, Efesios capítulo 2. Si quieren, vayan conmigo para que vean esto. Y vamos a ver aquí que es el mismo Pablo quien está describiendo la conducta
de los que viven en este siglo o en el mundo. Efesios capítulo 2. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, y en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ahora, Pablo, según aquí, él ve que aquellos que viven sin Dios, uno, están muertos a causa de sus delitos y pecados. Persiguen o siguen la corriente de este mundo, es decir, las modas de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es ese? Satanás. Él, Satanás, influencia esas modas y señorea la manera de vivir de aquellos que rechazan a Dios. Él no solamente señorea, sino que impulsa a ellos a obedecer los deseos de su carne. Y estos, simplemente, sin presentar alguna objeción, siguen la voluntad de sus deseos pecaminosos. Esto es una descripción de lo que vemos en la sociedad del día de hoy y que siempre hemos visto desde Adán y Eva. Cuando vemos desde el pecado de ellos, la sociedad comenzó otro sistema contrario al que Dios había establecido. Vemos las modas contrarias a Dios, las modas que impulsan a vivir el momento y olvidarse de lo futuro, incluso de lo eterno. La gente rechaza a Dios porque parece que Dios es el aguafiestas que restringe todo para no obtener el verdadero placer. La inmoralidad sexual, las drogas, son aceptadas. ¿Por qué? Porque explotan el placer y nos hacen vivir al máximo. En este siglo, en este mundo, el divorcio, la infidelidad y todo aquello que es contrario a Dios es justificado, porque estamos aquí para vivir y disfrutar el momento. Y como el Papa Francisco en uno de sus discursos hace poco dijo: si el amor de tu esposa no te hace feliz, búscate otro. Este es el sistema al que todos pertenecemos desde nacimiento. Pero gracias a Dios que, como dice Efesios, Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos. Él nos llamó a formar parte de su familia, dándonos vida y libertándonos del presente siglo malo. Es decir, Jesús por su muerte nos quitó de las garras del siglo, de las garras del diablo. Él nos sacó. Por eso tú y yo ya no pertenecemos a ese siglo. Mira, ve a Gálatas, capítulo 1. Vamos a leer desde el 3. Gracia y paz a ustedes, de Dios Padre en su Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo. ¿Qué hizo el Señor? Nos libró del presente siglo malo. Aquel que ha recibido la vida del Señor ha sido librado del presente siglo malo. Quiere decir que mientras todo el mundo tiene una cierta forma de pensar, que mientras todo el mundo actúa de cierta manera, los hijos de Dios ya no. ¿Por qué? Porque fueron rescatados a precio de sangre, a precio de un sacrificio que hizo Jesús conforme a la voluntad de Dios. Entonces, Él nos libró, nos dio vida, y es por eso que ahora no pertenecemos a este sistema del mundo. Y como Israel, ¿recuerdan? Que fue librado de Egipto, ya no debemos nosotros permitir que el mundo del cual fuimos hechos libres y en el cual estamos aún nos moldee.
Ahora, lo que debe moldearnos es el Evangelio de Jesús. Aunque ya pertenecemos a Dios y Él nos dio una vida nueva, en nosotros persiste esa lucha contra esos resquicios dentro de nosotros que batallan constantemente por no someterse a la voluntad de Dios. Y aunque tú seas salvo, aunque tú pertenezcas al Señor, aunque tú seas libre, siempre hay algo dentro de ti que quiere amoldarse, hacerlo como el mundo lo hace. Y Pablo dice, no se amolden, no se conformen. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto e iba a tomar la tierra prometida, Dios los exhortó a que no aprendieran a que no aprendieran las mismas conductas y las costumbres de las naciones que eran paganas y que se toparían cuando llegaran ahí. La razón era muy simple. El Señor los habría librado de la esclavitud de Egipto para hacerlos un pueblo separado, apartado para Él. Y quiero mostrárselos en dos textos. Vayan por favor a Levítico. Está en el Antiguo Testamento. Capítulo 20. En este libro el Señor ha instruido por medio de Moisés algunas leyes que debían seguir. Y Dios también les prohíbe ciertas prácticas que deben evitar. Capítulo 20, verso 23. ¿Lo tienen? Y no anden en las prácticas de las naciones que yo echaré de delante de, porque ellos hicieron estas cosas. O sea, las que Él había prohibido. Y los tuve, ¿por qué? Abominación. Pero ustedes, os he dicho, ustedes poseerán la tierra de ellos y yo os la daré para que la posean por heredad. Tierra que fluye leche y yo, el Señor vuestro Dios, os he apartado de los pueblos. No cierren ahí, escuchen un segundo. En el versículo 26 tenemos una exhortación muy clara a lo que estamos hablando. Fíjense. Versículo 26. Habéis pues de serme santo, porque yo el Señor soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Por un momento pensemos la relación de la libertad del pueblo de Israel por medio de hechos poderosos para hacer una posesión del Señor. Las palabras sean santos porque yo soy santo eran un llamado para el pueblo de Dios, para que no se amoldara a las prácticas, a las costumbres de donde ellos iban a llegar. Vayan por favor a Primera de Pedro. Es de los últimos libros de la Biblia, antes de Primera de Juan, sí, después de Santiago. Israel no debía moldarse, conformarse al mundo de aquel tiempo. Primera de Pedro, ¿lo tienen? Primera de Pedro, capítulo 1. ¿Lo tienen? Capítulo 1, verso 14. Escuchen. Así, como hijos, no os... Nuevamente vemos la palabra, no tomen la forma, no se amolden a los deseos que antes, estando en su ignorancia. ¿Qué es esto? No conociendo a Dios, perteneciendo al mundo, sino como aquel que os llamó es santo, sed también ustedes santos en toda su manera de, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Escuchen esto. Al igual que Israel, nosotros fuimos sacados de Egipto, el mundo. Pero ahora debemos vivir santamente para Él, no imitando las conductas de todos aquellos que no conocen a Dios. Entendamos que por Jesús nosotros fuimos reconciliados cuando éramos enemigos de Dios.
del reino de las tinieblas, del reino de la esclavitud, del reino de Satanás. Fuimos trasladados al reino de su Hijo amado. Así que no somos del mundo, ahora pertenecemos a Él, pero aún estamos en este cuerpo. Y es por eso que Él insiste: no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de su entendimiento. Esta es la exhortación, a no ser conformados al presente siglo. Pero ahora pasemos a la segunda exhortación, la exhortación positiva: sino transformen su entendimiento. Vayan a Romanos nuevamente y vamos a leer un poquito. Vamos a leer. ¿Qué es lo que él sigue diciendo? Y no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que Pablo continúa diciendo es lo que ahora debemos hacer. Es decir, no te amoldes al mundo, pero transforma tu entendimiento, tu mente. Fíjense, es interesante, porque la palabra transformación es la misma palabra que, bueno, les voy a decir cuál es esa palabra en griego. Es metamorfo. ¿A qué le suena esa palabra? Metamorfosis. Metamorfosis. De ahí, de metamorfo, se desprende, muchos dicen, la palabra metamorfosis. Y ahorita vamos a volver a ella. Algunos relacionan, ¿verdad?, cuando una oruga se convierte en mariposa. Además, en el contexto bíblico, esta palabra metamorfo es también usada por los evangelistas Mateo y Marcos para describir la transformación o la transfiguración de Jesús en el monte. O sea, cuando dice, y se transfiguró, se transformó delante de nosotros, la palabra es metamorfo. John Stott comenta sobre esta palabra y dice: y bien, los evangelistas varían cuando dicen que fue su piel o su rostro y su ropa lo que resplandecía. Marcos dice con claridad que Jesús en persona se transfiguró en presencia de ellos y se produjo un cambio profundo, un cambio total en él. Todo su cuerpo se volvió traslúcido. Entonces vemos que no fue solamente un cambio de apariencia, sino fue un cambio desde lo interior. Esta es la transformación que debe haber en nosotros. Una transformación en el carácter y conducta, no como los estándares del mundo, sino conforme a Cristo. Debemos comprender que para ser parte de la iglesia, del pueblo de Dios, no es que debas aprender un molde nuevo. No conformarte al mundo, pero conformarte a la iglesia. Como si fuera un sustituir el molde del que venimos. Venimos del siglo malo. Pues déjate de conformar a aquel, pero confórmate ahora al molde de la iglesia. Como si pudiéramos aprender prácticas, aprender conductas. Ese pensamiento es de aquellos que dicen: si vas a la iglesia, no te van a dejar, no vas a poder hacer las mismas cosas, porque ahí no los dejan beber alcohol, no los dejan salir a fiestas, no los dejan fumar, no los dejan drogarse, sino que al estar en la iglesia debes cambiar tu manera de vivir. Tienes que vivir como viven ellos. Pero no es lo que necesitas. No necesitas entrar por esa puerta y aprender conductas nuevas. No necesitas entrar por esa puerta y adaptarte a otro molde. Lo que tú necesitas es una transformación del interior, completamente.
Y esa transformación solamente va a venir por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Siguiendo con el molde de la oruga, ¿ustedes vieron la película de, creo que es Zeta, las hormiguitas? Había una oruga gordita que quería ser mariposa, ¿verdad? Y se vestía de mariposa y hasta agarraba unas hojas y le hacía así, ¿verdad? Pero estaba gordita y era todavía una oruga. Imagínate que a una oruga como esa nosotros la metamos a un molde, la apretemos hasta que le salgan alas. ¿Tú crees que va a poder cambiar? O sea, imagínate ese pequeño oruguita, ¿no? En un molde de mariposa y la estás presionando y tiene la forma de las alas, pero no se convierte en mariposa. No es otro molde lo que necesita. Esa mariposa necesita una transformación, esa oruga necesita una transformación del interior. Esa transformación interior se hace evidente en lo exterior. Al igual que esto, es obvio que una sustitución de moldes para el hombre no sería una solución. Tú eres un gusanito sin Dios, ¿me explico? Y no puedes ser mariposa adaptándote. No puedes ser un gusanito que esté aquí queriendo volar como mariposa. Te vas a frustrar. No te va a gustar venir a la iglesia. Vas a comenzar a decaer en los ánimos. Porque simplemente quieres aprender algo que dentro de ti no está el deseo por hacerlo. El problema del hombre no es externo en parecer. El problema del hombre es interno y profundo. Y no puede haber un cambio radical en nosotros externamente con un simple cambio de molde. Hay quienes no logran entender esto y se sienten dentro de la iglesia como si nosotros quisiéramos decirles: sácate el molde, quítate el molde del mundo, y meterlos a presión, a que sean hermanitos, que oren y que lean la Biblia. Si este es tu caso y te sientes que aquí te queremos forzar, déjame te digo que yo no tengo la capacidad de convertir un gusanito en mariposa. No puedo yo transformarte. Es Dios, es el cambio interior. No necesitas aprender conductas. Si tú dices: es que como que yo quiero pero no puedo, es que necesitas la transformación interior. Necesitas ser transformado en todo tu ser. Y eso va a ser mediante la renovación de tu mente, de tu entendimiento. Debemos entender eso, entendimiento, mente, por la razón práctica o la conciencia moral. En la forma que Pablo lo dice, él lo expresa claramente, dejando al hombre con una responsabilidad. No os transforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Pablo deja en claro que tú y yo debemos participar en esa renovación, y que es algo que no sucederá automáticamente al momento de creer, sino que tendremos una responsabilidad en estar nosotros cambiando todo eso. Es cierto que cuando tú y yo creemos en el Evangelio, el Espíritu Santo imparte una nueva dirección a nuestra mente, a nuestra manera de pensar, pero la manera en la que hemos visto, la manera en la que hemos vivido está tan arraigada dentro de nosotros que no siempre es fácil terminar con esa manera en la que hemos vivido. Es decir, toda tu vida vas a ser transformado y tienes que ser conformado. Toda tu vida. Y el Espíritu es el que obra en eso. Ahorita lo vamos a ver. Pero tú y yo tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo se produce esa transformación que Pablo exhorta a que hagan? Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es interesante, porque dice renovar es hacer algo nuevo, volver a ser nuevo otra vez.
Miren, vayan a Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1, versículo 28. Y como ellos, hablando de la gente que ha rechazado a Dios, donde nosotros estábamos un tiempo, o donde muchos permanecen aún, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente para hacer cosas que no. Ok, las personas que rechazan a Dios son entregadas a una mente. Ahora vean la conducta de estos. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. La conducta, como su mente fue entenebrecida, ¿qué sucede aquí? Sus conductas comenzaron a ser completamente degradantes. Y aunque saben que son degradantes sus conductas, ellos dicen, sabemos que si hacemos eso no vamos a ir al cielo. Somos dignos de muerte. Pero les entra por uno y les sale por otro. Lo que Pablo está diciendo, que venimos de tener una mente echada a perder. Y por medio de la renovación de esa mente es que nosotros vamos a ser transformados. Por medio de la influencia del Espíritu Santo es hecha nueva. Y esto es un proceso gradual. Yo creo que a los que tienen tiempo aquí les ha pasado que el Espíritu Santo los ha ido moldeando y cambiando poco a poco. Muchos han estado aquí luchando con su mal vocabulario y eso es algo muy evidente, ¿verdad? Que de pronto, y hasta ya unos se escandalizaban y hasta ellos se avergonzaban y decían, ¿cómo? Y ya no, ellos fueron siendo moldeados. ¿Por qué? Lo vamos a ver. El Espíritu Santo redirecciona nuestra mente cuando nos da vida, pero el proceso seguirá de renovación por toda nuestra vida, ¿verdad? Este proceso es meramente divino. No podremos nosotros cambiar nuestra mente, pero sí tenemos una participación, y esto es acercándonos a los medios que tenemos de gracia, que el Señor ha dispuesto, como por ejemplo la oración, congregarse, la lectura bíblica. Si bien el Espíritu Santo es quien nos santifica y nos limpia, su obra no está ajena a la influencia de la palabra. Es la palabra de Dios lo que el Espíritu Santo usa para nosotros ser renovados y ser transformados. Renovando nuestro entendimiento y por consecuencia cambia nuestra manera de vivir. Somos renovados y transformados. El Espíritu Santo a través de su palabra cambia cada deseo corrompido de nuestro corazón. Él penetra a los sentimientos más enfermizos y las emociones más terribles que nosotros experimentamos. Hay un pasaje que resume lo que hemos visto hasta ahorita y lo dejé hasta este momento. Vayan a Juan capítulo 17. Jesús está orando por sus discípulos. Aquí tenemos una oración, como muchos han dicho, una oración sumo sacerdotal. Jesús está intercediendo ante el Padre por sus discípulos y por aquellos que habrían de creer en Él. Versículo 9. Vamos a irnos nada más resaltando algunas cosas. 17:9. Yo ruego por ellos, o sea, por los discípulos. No ruego por Él, sino por los que me diste. O sea, los que fueron librados del mundo, que ahora son tuyos. 11. Ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en él. Fíjense cómo intercambia el mundo físico, la corriente del mundo. Dice, ya no estoy yo en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno, así como nosotros. Versículo 14.
yo les he dado tu palabra y el mundo los... ¿Notan cómo el mundo cómo el mundo físico los puede aborrecer? ¿Verdad que no puede hacer eso? Lo que está diciendo es que los que están en el mundo son los que están aborreciendo a sus discípulos. Dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborrece, porque no son del mundo, como tampoco yo soy de él. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. 16. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Qué es lo que el Señor pide a Dios que haga por medio de su palabra? Que los santifique. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La palabra de Dios contiene la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios nos guía a la verdad. Aquí, por medio de la palabra, nosotros somos renovados de entendimiento. Lo que el mundo cataloga como bueno, la Biblia dice que es malo, y la Biblia es la verdad. Y como dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Su palabra es la que nos guarda. Su palabra es la que nos limpia. Su palabra es la que nos aparta para Él. Fíjense cómo está hablando. El sistema del mundo: ustedes no están en el mundo, no son del mundo, están en el mundo, mas no son del mundo. Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Sí se dan cuenta de eso tan glorioso que estás diciendo aquí? La palabra es la verdad. Esa verdad santifica, limpia, aparta para Dios. Eso es lo que renueva nuestro entendimiento y transforma nuestro interior. La palabra aplicada por el Espíritu Santo a nuestra vida hace que tu yo tenga esa, ¿cómo dijimos? Metamorfosis, ese cambio interior. No se conformen, no tomen la forma de este siglo, sino transformaos. No aprendan conductas como si estuvieran en un molde nuevo, que no es el mundo y que es la iglesia, sino sean renovados, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, y así obtendremos un glorioso resultado. Comprobaremos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Me gustaría citar todo lo que el Salmo 119 dice. Es el más largo de la Biblia, el Salmo, y es una oración, pero léanlo en la casa, lean el Salmo 19 y el Salmo 119. Y ustedes ahí detenidamente escriban cada cualidad que encuentran que describa la palabra de Dios. La palabra de Dios es pura, es limpia, los mandatos, las leyes, tus estatutos, Señor. La palabra del Señor es quien transforma nuestro interior cuando el Espíritu Santo la aplica. Hablé del maravilloso resultado, y es que comprobemos cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nosotros. Esta voluntad no se refiere a con quién debes casarte, con qué debes estudiar, cuál oficio debes elegir, sino va más allá y apunta a la voluntad general de Dios. Sabes, en muchas ocasiones gente parece que va buscando a los profetas para que le den una palabra de Dios, y mucha gente dice, uy, y a mí me tocó ver, ¿no? Diciendo, viene un profeta, dicen, ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que estudiar? ¿Qué es lo que, con quién me voy a casar? Entonces, a mí me parecía un poco raro, ¿verdad? La verdad es que pues es un poquito difícil saberlo, y confiar en la palabra de alguien más es muy peligroso. ¿Cuántos de ustedes dicen, no sé cuál es la voluntad de Dios para mí? ¿Cuántos de ustedes oran porque Dios
les revele su voluntad. Señor, ayúdame. Bueno, son varios. Pero Dios ya ha revelado su voluntad. Si quieren saber su voluntad, lean esto. Obedézcanlo. Cuando terminen con esto, entonces pregúntenle al Señor, ¿qué es lo que sigue? Si ustedes obedecen la voluntad general del Señor, seguramente sabrán qué estudiar, seguramente sabrán en qué trabajar, seguramente sabrán con quién no casarse. Aquí está la voluntad del Señor. Cuando la acabes, dile al Señor, ya terminé, Señor, ¿qué sigue? Una vez teniendo una mente renovada por los mandamientos, por su palabra, por el Espíritu Santo, estamos en la condición de discernir y desear la voluntad de Dios. Y entonces ahí seremos transformados. Nuestra manera de vivir será cambiada. No como un molde aprendido, sino como algo que surge de adentro hacia afuera. La Biblia dice, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Una mejor traducción para probar sería experimentar. ¿Cuál es la buena voluntad? ¿Alguna vez ha habido algún alimento que no te guste? Y que te hayan dicho, pruébalo, pruébalo. ¿Y alguna vez, después de probarlo, te ha gustado? Dicen, no, híjole, ¿cómo no comí esto antes? Yo creo que a mí me pasó algo así, yo me acuerdo, con las sardinas. A mí esas sardinas en tomate a mí no me gustaban y me acuerdo que mi tío comía y mi mamá una vez me dijo, pruébalo, pruébalo. Y cuando comí, me gustó. Ahora, fíjate bien, hay mucha gente que dice, oye, es que la voluntad de Dios es la mejor para tu vida. ¿Me explico? Tú es como decir, ven y prueba. O sea, una vez con tu entendimiento renovado, con la transformación, tú vas a saber que la voluntad de Dios es el más grande anhelo que tú puedes desear y pedir. No hay nada fuera de eso. Pero tienes que transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento, para que experimentes, para que pruebes, para que seas testigo que la voluntad de Dios es agradable primero a Él y perfecta. No hay nada más. Cuando somos librados del mundo, que somos librados para el Señor, esto es algo bien genial. Mira, nueva vida es inyectada en nosotros. Sabemos que algo pasó. Mientras somos transformados por la renovación de nuestra mente, inmediatamente, o mediante el conocimiento, de la palabra de Dios y la obra del Espíritu Santo, es como si esa pequeña oruga comenzara a transformarse en mariposa. Ya no volverá a arrastrarse, sino volará y será hermosa. Lo que comenzó internamente va a ser manifestado externamente. Nosotros no nos vamos a convertir literalmente en mariposas, pero sí en hijos de Dios que son transformados a la imagen de su Padre, que viven disfrutando de Él y de lo bueno que Él es, y comprobando que su voluntad es el más alto estándar de vida al que podemos anhelar. ¿Quieres experimentar esa voluntad? ¿Quieres vivir la mejor vida? Tienes que presentarte como sacrificio vivo a Dios, santo, agradable, que es su culto, que es su manera, que es tu manera de adorar, y no amoldarte a este mundo, sino transformarte por medio de la renovación de tu entendimiento,
para que compruebes cuál es la buena voluntad, agradable y perfecta. No solo debes aprender conductas externas, no solo debes aprender a portarte como se portan los de la iglesia, no solamente debes aprender a leer la Biblia, requieres una transformación. Hay mucha gente dentro de la iglesia que está como en un molde, que aquí viene y aprende, es como un camaleón, está con nosotros y es verdecito. Entra aquí y se pone azul con gris, pero sale y irreconocibles. ¿Por qué? Pues porque están así como que... Necesitamos una transformación en nuestro interior. Seguramente si estás luchando con cosas que no puedes dejar, pecados, hábitos, conductas pecaminosas, yo te invito a que te rindas al Señor. Y si no has experimentado la libertad del mundo, te rindas a Él. Corras a Él rogando porque Él te liberte y te perdone. Y si tú ya lo has hecho y sientes que hay cosas que tienen que ser moldeadas aún ahí, pregunto, ¿cómo está tu vida devocional con el Señor? ¿Cómo está tu vida devocional? ¿Qué tanto estás leyendo la Biblia? ¿Qué tanto estás orando? ¿Qué tanto te congregas? Porque tú y yo, si debemos anhelar su palabra, debemos correr a Él, y Él comenzará a renovar tu entendimiento. De oruga te convertirá en mariposa. Si tú no eres transformado, vas a seguir siendo oruga arrastrándote. Necesitas la transformación que viene por medio del entendimiento, por medio de su palabra. No es algo irracional. Así que vamos a orar. Iglesia sobre la Roca Delicias. Búscanos en Facebook, YouTube y podcast como Iglesia sobre la Roca Delicias y disfruta de este y otros mensajes. Estamos en Avenida Tercera Poniente, número 103, interior planta baja, zona centro, Ciudad Delicias, Chihuahua, México. Estaremos felices de recibirte. Sobre la Roca Delicias.